Buenas noches. Quise platicar, muchas gracias, Regina Reyes Heroles. Buenas noches. Con mi muy inteligente compañera de páginas en Milenio, porque pues los dos a veces platicamos sobre el lío este del aeropuerto y como que sabes, y quizás yo también, una serie de datos que hacen que pues yo te haya sonsacado para preguntarte de golpe qué te parece la decisión de abortar el aeropuerto en Texcoco. Bueno, gracias por la invitación primero. Y sí, tengo un par de datos tenemos en la cabeza, ¿verdad?, del aeropuerto. Pero creo que pensando en la decisión de ayer, una de las primeras cosas que vienen a la mente es que cuesta lo mismo cancelarlo que terminarlo, ¿no? O incluso menos. Y ahí creo que es algo que se ha hablado mucho de Texcoco. Ahí puede tener una problemática ambiental importante, está ¿no?, las aves y todas estas cosas de las que se han estado hablando, pero se nos olvida que lo que falta para terminar, o lo que faltaba para terminar ese aeropuerto, eran más o menos 88,000 millones de pesos. Y la cancelación nos va a costar 100,000. O sea, es más barato concluirlo que matarlo. O hubiera sido, ¿no? Porque ya... Hubiera sido. El hubiera que dicen que no existe. Que no existe. El asunto es que, ahora que mencionas la parte ecológica, a mí me sorprende mucho la patraña que se ha estado manejando de algo así como optar por el lago. Pues ¿cuál lago? Si el lago desapareció hace como 200 años, ¿no? Más o menos. Y el que actualmente está es artificial, hecho por el ingeniero Cruixan García, creo recordar, y es de aguas residuales, esa agua no sirve para nada, y hasta entiendo que el proyecto del Naim incluía la regeneración y la ampliación de otros, o hacer más lagos, o hacer más grande el Nabor Carrillo. Hacer un proyecto de limpieza del agua, ¿no? De limpieza del agua del lago. Eso incluía, eran creo que 24,000 millones de pesos que se iban a invertir en un proyecto hidráulico para que se limpiara ese cuerpo de agua, ¿no? Que efectivamente es además de los 70s y es postizo, ¿no? Por decirlo de alguna es hechizo manera. Totalmente. Exacto. Porque el lago original, el lago de Texcoco, no existe. No existe. Ahora, yo tengo una pregunta. No sé si ahora que ya está puesta la base de concreto y que está nivelado ese terreno, ¿no? Digo, no soy ingeniera, pero me gustaría que alguien me explicara, cuando lo saquen, si se puede regenerar, como se ha dicho que se puede regenerar. No se va a regenerar nada. ¿No? Lo más que pueden hacer es pues dinamitar las estructuras, porque entiendo que si se quiere volver a como estaba, cuando se cancela una obra, pues hay que dejar las cosas como estaban. O sea, ¿cómo? ¿Con Tienen terreno? que dinamitarlas. O sea, no se puede quedar las planchas de concreto. No, pero ¿qué hacen en eso? A menos que el nuevo gobierno quiera hacer ahí una pista de patinaje o yo no sé qué diablos en esas obras que ya, según la versión de la empresa, ¿cómo se llama? La del señor Patiño, Grupo Aeroportuario, que maneja el señor Patiño, ¿cómo se llama? Federico Patiño. Federico Patiño, pues dice que el avance iba ya por el 32-33%. O sea, a la tercera parte de lo que sería la obra completa, le dan cuello. Ahora, también dicen que esa tercera parte era la parte más complicada, que es la que no se ve, ¿no? La infraestructura suele ser así. Tú sabes que debajo de las ciudades hay otra ciudad en tuberías. Claro, y eso es lo que está listo.
y eso está listo. Pues sí, pero imagínate lo que será volver a dejar ahí una tierra salitrosa que no sirve para nada, porque pues, ahí estaba Sosa Texcoco, recordarás, el caracol le llamaban. Y la parte de obra que está hecha está sobre lo que fue un tiradero de cascajo y de varilla, consecuencia del terremoto del 85. Es lo que había ahí. Ahora, que lo limpiaron y lo sacaron imagínate lo que fue ese trabajo. de limpieza. Que a propósito de trabajo, me llama mucho la atención que tanto el presidente electo como quienes conforman su círculo de confianza hablan mucho pues de los corruptos y los empresarios y los pasajeros que utilizan el aeropuerto y el sospechosismo que priva sobre contratos que por cierto se pueden ver en internet, pues fueron licitados. Pero no hablan de los trabajadores. ¿Cómo cuántos trabajadores habrá ahora? Son hoy aproximadamente 45,000 fijos. Fijos. Además los eventuales. Además los eventuales, que son ¿Cuántos? casi 20,000, o sea, unos 17,000 más o menos. Estamos hablando de personas, supongo que muchas, si no es que la mayoría, de la zona oriente de la Ciudad de México, que son zonas muy necesitadas de empleo. Y que llevan Y de los trabajando... municipios, sí. pues como Chalco, como Nezahualcóyotl, como Texcoco. Imagínate, a partir de diciembre, a la calle. Bueno, habrá otra obra en otro aeropuerto. Sí, y van a ir de la colonia agrícola oriental a Santa Lucía. Pues sí, eso es lo que... No, yo creo que esto representa un problemón. Tú, por ejemplo, sabes de la parte de los bonos, le llaman bonos verdes, ¿no? Que emitió el gobierno mexicano. Sí, Y que se venden en todo el mundo. sí. Bueno, quien compra un bono, pues el bono dice para un aeropuerto en Texcoco, que va a ser un buen negocio. Sí. Pues A ese 30 años. sí, pero no lo compró para otro aeropuerto o para otra obra, lo compró por un aeropuerto en Texcoco. Imagínate lo que va a ser pagar esos bonos. Eso es algo que creo que no se ha contabilizado, o sea, ¿de dónde vamos a pagar ese dinero que los inversionistas nos dieron, de alguna manera? Pues es el que se supone que no quiere gastar el futuro gobierno, En surgirá los- del erario. Sí. ¿O de dónde? Pues esta parte de esos 100 millones, de esos 100,000 millones, perdón, que estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, son varias emisiones, son la fibra E, los bonos verdes, o sea, ya hay ahí construido algo que costó. Y entonces hay garantías y esas garantías se convierten en un posible, pues en un posible problema jurídico, Al realmente. contrario, sería un fraude. Y luego, en la parte empresarial, que tú tratas mucho a empresarios, pues ellos tienen contratos para hacer algo en Texcoco, no en Tizayuca. No. ¿Cómo que van a servir los mismos contratos? Eso me suscita casi risa. Eso es algo que se planteó hoy. Yo supongo que tendrán que sentarse con cada uno de los empresarios y ver si están de acuerdo en hacer ese... Pero si son 400 y pico de contratos, Sí, porque son 5 grandes constructoras y luego un titipuchal de proveedores más pequeños que están haciendo el trabajo, esta cadena de valor, ¿no? Que conocemos como cadena de valor. Y supongo que sí, eventualmente tendrán que cuestionar de alguna manera si quieren o no quieren seguir y lo que eso implica, ¿no? También en términos de inversión y de... Pero fíjate lo que son las cosas, Regina. Ya más allá del aeropuerto, del que por cierto ya Moody's dice que ya no tiene la misma confiabilidad para crédito, inclusive llega a límites de que se volvió basura el aeropuerto. Ya no me interesa tanto, sino que me inquieta lo que será la toma de decisiones en el próximo gobierno, es decir, con base
consultas tan relativas o desconfiables como la que mató al aeropuerto. Es un tema complicado, ¿no? Lo hemos platicado antes, pero creo que yo lo que me gustaría entender es si una consulta debilita o fortalece a un gobierno federal, al Poder Ejecutivo. Bueno, porque cuando no necesitamos un Poder Ejecutivo muy fuerte, o sea, empoderado, fuerte. Bueno, por eso se elige para 3 o para 6 años a los representantes populares, para que gobiernen. Que gobiernen. Pero yo creo que las consultas tienen sentido, o algunas consultas, las más trascendentales, pero esas están reguladas desde la Constitución y de ninguna manera tienen nada que ver con lo que vimos, que me pareció una gran pantomima durante 4 días. Creo que necesitamos consultas sociales, necesitamos participación ciudadana, Sí, claro. necesitamos involucrarnos como mexicanos en las decisiones que se están tomando. O sea, todo eso me parece muy positivo. Lo que es muy complejo es el proceso de la consulta. Por eso que se regule y que se aliente, yo creo que es bueno. Por cierto, a propósito de organizaciones civiles y el aeropuerto, ¿te has dado cuenta que ninguna ha saltado las que estaban por la transparencia y el 3 de 3 y Nada. se han estado callando, se están volviendo cómplices de lo que parece una gran insensatez? Pero sí, ¿por qué? Porque ¿qué van a salir a decir? O sea, Pues así ¿qué van a vamos salir a operar. decir? Yo creo que reprobar, cuando menos la manera como se llegó a esta Yo determinación. estoy de acuerdo, pero entonces sí hay un cierto, a lo mejor desde las asociaciones, un cierto como expectativa de mejor nos quedamos callados y vemos qué pasa, porque nos vamos a ir al proceso de consulta tantas cosas que a lo mejor... Bueno, pues ya por lo pronto López Obrador dijo que será modificado la actual regla que tiene que ver con las elecciones federales, califica las preguntas de la Suprema Corte, puede promover la población o alguna de las cámaras del Congreso. Pero ya van a ser cosa, pues yo creo que de un día sí y otro no, porque la consultitis, pues también puede llevar a un atorón del gobierno mismo. Sí. Regina, qué gusto es platicar contigo. Creo que vamos a tener que platicar mucho sobre este mismo tema y todos los demás que genere la cuarta transformación. Encantada, muchas gracias. Gracias a ti, Regina Reyes Heroles. Léanla El Milenio y ojalá también a mí. Muchas gracias y buenas noches.